Mi nombre es Luis Barrueto, soy parte de Access Now, del equipo que es llamado en inglés la Digital Security Helpline, línea de ayuda en seguridad digital. Y justamente hemos estado durante todo el congreso disponibles junto con mi equipo, que les presentaré en un par de minutos, atendiendo pues las consultas que cada uno de las personas participantes pueda tener. Y sobre todo en este espacio quiero hacer dos cosas. Uno, presentar un poco el contexto de los derechos digitales y cuáles son un poquito las amenazas de las que podrían, digamos, preocuparse con razón, con una cautela pues necesaria que hay que ejercer en estos días. Y por otro lado, pues también presentar un poco las formas en las que nosotros como equipo les podemos apoyar a resolverlas, a entenderlas mejor o a incluso tener pues discusiones más amplias con sus comunidades y con sus equipos. Entonces, un poco el contexto que quiero situarnos, la línea de ayuda ha venido trabajando durante más o menos más de una década. En ese tiempo también ha avanzado nuestra comprensión de cuál es el rol de la tecnología y su impacto en la democracia, en los derechos humanos, y pues muchas de las conversaciones que hemos escuchado estos 2 días han tenido relación con eso, ¿no? ¿Qué vemos hoy en día? Muchas veces creo que es importante ponernos en un mismo plano porque hay muchas cuestiones que llaman la atención, pero a lo mejor no sabemos cómo pensarlas, ¿no? Creo que es importante entender que la tecnología, si bien tiene un potencial que facilita la organización social y el trabajo de activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, también requiere pues ponerle atención a los riesgos y a las amenazas que están allá afuera, dentro de las cuales pues hay distintos niveles. Dependiendo del contexto siempre van a variar, dependiendo de la persona, la organización y la comunidad, pero también de quienes están interesados o interesadas en que nuestro trabajo no avance, ¿no? Nuestro trabajo es pues exponer la verdad, documentar violaciones de derechos humanos, es reportear sobre los sucesos importantes que están sucediendo en la sociedad, y todos estos pues tienen una afectación hacia los actores poderosos, ¿no? En nuestros días hay lamentablemente muchas evidencias de que los gobiernos disponen de una cantidad elevada de recursos para pues limitar, utilizando la tecnología, el trabajo de estas distintas partes de la sociedad civil. Pero muchos de los actores que participan en generar las tecnologías específicas son del sector privado. Y incluso, digamos, si no hablamos de las altas herramientas como el malware, el spyware, que generan mucha atención mediática, también las otras plataformas que usamos en nuestro día a día son controladas por actores privados. Pensemos en las herramientas de productividad que usamos todos los días, el correo electrónico, las cuentas de redes sociales donde ponemos pues, la información para llamar a actividades específicas. Todo eso está controlado por actores que no siempre tienen nuestra protección como su prioridad principal. No siempre, casi nunca. Entonces creo que es un poco el ejercicio que tenemos que hacer en sopesar los riesgos que vienen de estos distintos actores. Pero ante esto, un paso muy importante es generar conciencia y empezar a adquirir conocimiento de qué podemos hacer nosotros, qué acciones en concreto podemos empezar a adquirir, ¿no? Entonces, también quiero presentarles la línea de ayuda porque en los distintos casos que hemos trabajado durante los años, hemos ido viendo cómo estas cuestiones han evolucionado, ¿no? Primero, presentarnos nosotros. La línea de ayuda en seguridad digital es un servicio completamente gratuito para las personas de la sociedad civil que brindan pues, asistencia directa en cuestiones de emergencias y ataques que ya se estén desarrollando, pero también del lado preventivo, si alguien quiere prepararse para cualquier acción de incidencia que esté tomando, ¿no? Estamos disponibles 365 días del año, alrededor del reloj. Todo el equipo habla principalmente inglés, ese es el idioma donde más rápidamente respondemos, pero en todos los casos ustedes pueden contactarnos y recibirán una respuesta durante las primeras 2 horas, y posteriormente pues encontraremos a una persona de nuestro equipo que pueda hablar su idioma dentro de los que están en esta lista. Tenemos 10: español, inglés, francés, árabe, portugués, italiano, ruso, ucraniano, alemán y tagalogo. Les traigo esto, digamos, como para
poner en el menú más o menos cuáles son los distintos casos que trabajamos, pero en las preguntas y respuestas me gustaría entender también algunas de las dudas que ustedes puedan tener en sus contextos, ¿no? Entonces, estos siendo datos de 2024, tenemos que los principales casos que respondemos dentro de la línea de ayuda son casos de cuentas que han sido comprometidas o que han perdido, digamos, el control las personas de las cuentas que utilizan para distintos procesos, sea correo electrónico, sea redes sociales y demás. La segunda era todos los casos de malware y spyware que se han presentado. Son amenazas, digamos, un poco más delicadas porque requiere examinar pues, dispositivos, ver más o menos cuáles son las vulnerabilidades que se hayan podido exponer. Y en el caso en que se haya dado, que digamos, no queremos que sea el caso, pero tenemos también la posibilidad de brindarles recomendaciones al respecto. Algunos de los otros temas que trabajamos pues, son cuestiones de cuentas, cuestiones de contenido y cuentas que han sido removidas injustificadamente de las plataformas, contenido, digamos, violento, dañino, y digamos discriminatorio que se ha presentado en las plataformas, es decir, tanto el contenido que queremos que esté ahí que no está, como el contenido que no quisiéramos ver pero que en nuestros días pues está claramente sobre la mesa, ¿no? La diferencia en esta tabla, si ven P son cuestiones preventivas, si ven R son cuestiones reactivas. No les voy a mencionar absolutamente todas, pero vemos pues una diversidad de temas, y quizá un punto último que me gustaría mencionar es que hemos visto ataques de lo que se conoce como phishing o spear phishing, ingeniería social, diseñada para pues obtener las credenciales y la información, las llaves de su información, de sus comunicaciones, que han sido cada vez más avanzadas y cada vez más dirigidas al contexto que las personas tienen en su trabajo y en su día a día, ¿no? Entonces utilizarán información de su propio trabajo para tratar de dar la apariencia de que son actores legítimos, cuando en realidad son actores que a lo mejor no están interesados en ustedes responderles, ¿no? Durante los años, pues obviamente hemos visto un crecimiento en la cantidad de solicitudes que tenemos. Esto no lo decimos como algo necesariamente bueno, porque al final vemos, primero, una necesidad mayor allá afuera, pero sí está el componente positivo de que mientras más conciencia hay, más hay una necesidad y un interés en informarse y en obtener las herramientas pues, para hacerle frente y entender estos procesos no solo como una amenaza que es muy grande y muy difícil de entender, que mejor no hacemos nada, sino más bien tomar los pasos necesarios sobre la base de cuál es nuestra matriz de riesgos y nuestro contexto para ir pues, fortaleciendo cada vez más las cosas. Veo caras de distintas procedencias y obviamente el Congreso pues, ha tenido la posibilidad de traer a gente de muchas regiones. Este es el desglose de dónde las hemos recibido. Principalmente pues, en términos de números hemos visto muchos del este de Europa y Asia Central, el Medio Oriente y el norte de África, pero en todas las regiones vemos problemas similares. Quizá el elemento común es que en la mayoría de los casos los grupos más vulnerables pues tienden a ser más afectados también por estas cuestiones digitales, tanto desde el primer paso, digamos, que es el acceso a las herramientas y la conectividad, como también a las distintas formas de ataques diferenciados que vemos en grupos vulnerables como migrantes, personas LGBTQ, entre otros. Entonces, ¿qué podemos hacer por ustedes? No queremos solo traer problemas, sino también presentarles nuestro servicio. La clínica va a estar allá afuera también hasta el día de mañana disponible por si quieren tener una asesoría más personalizada, pero este es un listado básico de lo que podemos hacer por ustedes y sus organizaciones también. Desde pues, una respuesta rápida con cuestiones de asesoría general, cómo navegar todas estas dificultades. A lo mejor hay preguntas que no tienen ustedes a quién hacérselas dentro de sus organizaciones o sus redes de confianza. Nosotros podemos hacer esa interlocución. Recomendaciones de apoyo personalizados, hacer, digamos, cuestiones más sostenidas que empiezan con un análisis de riesgo, como les dije, pero que pueden llegar a distintas etapas, sea entrenamiento, sea un sondeo más profundo de las cuestiones que ustedes puedan estar interesados en hacer, hasta el desarrollo de políticas que permitan pues, a sus equipos trabajar esto en conjunto con ustedes. Construir capacidades, consultas en vivo como las que estamos haciendo acá, entrenamientos, recursos educativos, entre otros.
Entonces, primero que nada, esto era una invitación. Queremos hacer la posibilidad de, ya que estamos acá, tener este tipo de recurso no solamente de forma virtual y remota, sino en vivo. Y en última instancia, pues quisiera tal vez aprovechar los minutos que nos quedan para tener alguna interacción de preguntas y respuestas. Para eso voy a querer invitar a mis colegas en algunos casos, entonces les quiero presentar, o se quieren presentar ustedes. Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío. Yo soy parte de la línea de ayuda en seguridad digital de Access Now y yo soy Security Incident Handler. Eso significa que cada vez que ustedes escriban, yo soy una de las personas, una de las tantas personas que les va a responder. Yo estoy en Costa Rica y bueno, con mis colegas somos parte del equipo de Latinoamérica. Pero como les comentaba Luis anteriormente, nosotros tenemos personas que viven alrededor del mundo, entonces por eso es que trabajamos 24/7 y tal. Entonces tal vez les invito a mis colegas para que también se presenten. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rogelio, también soy de Costa Rica y mi rol es, yo soy el encargado de educación y comunidades, que básicamente eso significa que el trabajo que hace Rocío reactivo de atender emergencias, yo hago la parte preventiva. Entonces cuando las organizaciones quieren un análisis de riesgo, crear sus políticas o ese tipo de cosas, pues soy yo el que les atiende. Entonces cuando me preguntan cosas de seguridad digital, como cuál herramienta es más segura, cuál debería utilizar, cómo hago para viajar aquí o allá, mi respuesta siempre es depende, porque hay que analizar el caso, hay que analizar los riesgos, hay que ver las amenazas individuales de cada situación para así poder dar recomendaciones que sean pues valiosas y que tengan sentido. Mi nombre es Paolo, yo también estoy basado en Costa Rica, soy parte del equipo de la línea de ayuda y trabajo en la parte de coordinación de uno de los turnos de la línea de ayuda, que tiene que ver con eso de dar servicio 24/7 justamente. Entonces tratamos de coordinar entre los diferentes equipos tanto el trabajo reactivo como el trabajo preventivo que hace la línea de ayuda. Y quizá ahora, para aprovechar estos últimos minutos, pues me gustaría invitarles a hacer consultas, preguntas, no sé si tienen alguna situación que les haya generado interés. Y antes de darles el paso, me acabo de dar cuenta que no me presenté. Luis Barrueto, soy encargado de coordinación administrativa y de comunicaciones de toda la línea de ayuda. Entonces soy de Guatemala, por eso estoy acá pues hablando español con ustedes, pero trabajo en apoyo a los distintos turnos. Nuestros colegas son de las Américas, pero tenemos un equipo también en Asia y un equipo en la zona central, digamos, que incluye Europa, África, Medio Oriente y demás. Perdón, gracias y Hola, les escuchamos. muchas gracias. Es muy interesante, soy Julie de la FID. Y yo quisiera saber cómo la inteligencia artificial está impactando su trabajo ahora. De varias maneras. Hay dos puntos, yo creo. Hay, digamos, para empezar, la inteligencia artificial es una serie de herramientas varias. Muchas veces creo que la más familiar que tenemos a nuestro acceso son todos los chatbots, los modelos de los large language models. Y hemos visto dos impactos fundamentales, digamos. Uno, el impacto que tienen personas beneficiarias que están aprendiendo a utilizar estos temas y que a lo mejor tienen dudas específicas sobre cómo usarlo y sobre todo con respecto a la velocidad que se ha generado en su implementación, que se ha colocado en todos lados, en todos los servicios, se han añadido aspectos de inteligencia artificial. Ahora está allá afuera en todos lados y se ha implementado con una velocidad que lo que nos dice es que no se han tenido las medidas necesarias para asegurar que se proteja a las personas, tanto por consideraciones éticas como por consideraciones de derechos humanos, ¿no? Y hemos visto un interés cada vez más grande de algunas personas en resolver estos problemas con nuestra ayuda. Pero también hemos visto el otro lado del asunto, que es que la gente está utilizando estas herramientas para navegar las dudas que nos van a hacer a nosotros. Entonces muchas veces hemos empezado a ver los símbolos de cómo a lo mejor alguien tiene una pregunta, se la hace primero a un ChatGPT o a alguno de estos modelos y hay como una interacción ahí que les lleva eventualmente a acceder a la línea de ayuda como un recurso. Entonces mucho de esto viene de gente que no necesariamente es sociedad civil, pero incluso, digamos, vemos como un rebote, un ping-pong entre gente que a lo mejor hace una pregunta inicial
ChatGPT le ayuda como a procesarla en algunos niveles y luego la solicitud viene marcada con todas las trazas, digamos, de eso. Entonces es también un impacto alto en nuestro equipo que ha tenido pues que aprender cómo a sortear eso y que todavía es un reto muy, muy grande como aprender a hacerlo, incorporarlo en nuestros sectores. No sé si quieren añadir algo a esto. Sí, también hemos recibido solicitudes de organizaciones que nos dicen, queremos usar la IA, tenemos un montón de documentos que queremos procesar para facilitar los procedimientos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la utilizamos de forma segura? Honestamente, esa pregunta no la hemos podido responder todavía. Actualmente tenemos un grupo interno precisamente para conversar sobre ese tema porque cada vez nos preguntan más y todavía no hemos encontrado una respuesta satisfactoria ni una IA que yo diga podemos confiar en esta. Entonces, más respuestas próximamente. Hi, thanks. That was a really, really interesting presentation. And it's a great service as well, I should have said. Something that we've come across in our context in Ireland recently is generally organisations now are fairly well equipped to deal with digital security issues, and you know they have the resources to be able to do that. The phenomenon that we're seeing now with some organisations, though, is, and I don't know if this is something you guys have come across or even if it really falls under your radar, but people approaching organisations, particularly organisations that engage in work that can be considered maybe contentious. So, for example, working with LGBT young people or migrants, and posing as if they've got a legitimate question about the work of the organisation and asking for advice. But the reason they're doing that is they're not approaching in good faith. They're just trying to get information out of the organisation that they can then use online or elsewhere to kind of, you know, say, oh, this organisation is, you know, doing X, Y, and Z, and it's you know, it's providing information to migrants about how to cheat the migration system, whatever, something stupid like that. It's not really a digital security question per se, but do you guys have any advice for those organisations about how to spot those malicious actors? Or is it something you've come across? Bueno, gracias por la pregunta y justamente es muy importante para nosotros porque sí efectivamente ha sucedido. Nosotros tenemos un proceso de verificación de todas las personas que van a acceder a los servicios de Access Now. Antes de que nosotros le proveamos cualquier tipo de asistencia, nosotros hacemos una verificación, primero de que la persona sea quien dice ser y después que pertenezca a una organización o que sea una persona activista dentro de sociedad civil. Y para eso utilizamos OSINT, ¿verdad? Que es como todas las herramientas de información pública que existan para hacer esta verificación, pero además tenemos una red grande de otras organizaciones a las cuales les hacemos este tipo de consultas y hacemos la verificación de cada persona particular. Entonces, creo que eso es muy importante, sí, para todas las organizaciones que proveen servicios, porque efectivamente esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha pasado y pasa mucho también en espacios como estos, ¿no? En conferencias, en espacios más públicos, donde siempre tenemos que hacer como estas verificaciones antes de. Solo para agregar ahí también que algo que nos parece importante es tener una metodología de clasificación de la información. Entonces, la información que tenemos en nuestra organización, cuál de esta información es pública, que no importa si la ponemos en redes o si la decimos en un evento, cuál de esta información es solo interna para la organización y cuál de esta información es totalmente confidencial, que solo ciertas personas específicas pueden tener acceso a eso. Entonces, eso también nos ayuda a categorizar la información que tenemos y poder tener un mayor control. I have a pregunta. We are facing right now a context within which the United States is adopting sanctions against judges of the International Criminal Court, Palestinian human rights organizations, potentially the International Criminal Court in itself. And these decisions have an impact on our work collectively, wherein if we are either a US-based organization or international NGOs with US components, we have to comply, or we may have our colleagues being prosecuted in the United States. One of the immediate actions that those sanctions have
is to make it compulsory for AI or new technology companies to stop their service to NGOs or to the International Criminal Court, Microsoft, blah, 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 and so on and so forth, WhatsApp, all of them. Have you thought of shields that NGOs may use in such context, wherein the enterprises within which NGOs would be working with, or would the ICC be working, be protected from, I mean, be non-US entities, I should say, so that they can actually be able to further their digital work, I should say. Es muy importante, yo creo que en estos tiempos de acciones sin precedentes, en el sentido de lo que hemos visto salir de Estados Unidos, tomarse muy en serio la seguridad operativa de nuestras comunicaciones, especialmente en estos contextos donde a lo mejor justamente nuestras áreas de trabajo nos ponen en el foco de estos actores, ¿no? Entonces yo creo que sin dar una recomendación como aplicable para todas, porque el caso pues tiene que ser partiendo en cada contexto, sí es muy clara la vulnerabilidad de tener toda nuestra información en nuestra infraestructura, que desde el inicio de este año nos quedó muy patente que de la noche a la mañana pueden cambiar sus políticas del todo, ¿no? Y no hablemos solamente del contenido y de las políticas digamos, de discurso y de lo que se puede decir en redes sociales, sino también el acceso a la información y las cuentas, ¿no? Las sanciones fue un tema pues que se vio desde el inicio, ¿no? Como que la Corte y personas de la Corte estuvieran usando el software de Microsoft, si no estoy mal, era una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Y creo que es momento de empezarse a pensar como las alternativas realmente más seguras, que a lo mejor, digamos, no estén sujetas a las jurisdicciones de Estados Unidos en uno de estos casos como el que tú nos cuentas. Dejen de usar absolutamente todas las herramientas que hay allá afuera en el sector privado, digamos, sino es analizarlas con un ojo de detalle mucho más elevado. E incluso pues considerar opciones que pueden incluir desde hostear su propia infraestructura y utilizar herramientas open source, por ejemplo, para de verdad, digamos, sacar esa información de donde puede ser sujeta al control de estas entidades. O lo que puede ser siempre es un trade-off, es un balance entre, digamos, facilidad de uso y facilidad también de hacer el proceso de migración de un punto A al punto B ideal, como, digamos, utilizando las prácticas, ¿no?, de adaptación. Entonces a lo mejor no tenemos que hacer el salto de un solo, sino ir compartimentalizando cierta información, a lo mejor ciertos temas que son más sensibles, a lo mejor ciertos proyectos que pueden ser sujetos de ese escrutinio más elevado, pero sí considerar, digamos, como una mirada de más largo plazo esas otras alternativas que a lo mejor nos dan más control a nosotros como organizaciones o como federación o como grupo de sociedad civil, más control de la información últimamente y como quién puede tener acceso a eso y quién puede tener un impacto también sobre cómo se está gestionando. Sí, tal vez para agregarle, creo que es muy importante también que tengamos en consideración que la realidad de las herramientas que utilizamos hoy en día puede ser muy distinta mañana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes hoy pueden acercarse a la clínica y hacernos una pregunta específica de una herramienta y nosotros, por ejemplo, les podríamos decir, bueno, para temas sensibles, en lugar de usar WhatsApp, empecemos a usar Signal, dependiendo ahí un poco del contexto. Pero puede ser que mañana Signal también sea igual de insegura, ¿verdad? Puede ser que la organización, alguien la compre, que se vuelva privada. Es decir, lamentablemente, estar siempre al día con la seguridad digital es todo un reto, y es todo un reto para las organizaciones, además, que trabajan temas de derechos humanos y defensa de derechos humanos. Entonces, la recomendación también siempre es estar como analizando, estar en el contexto, y que además que las organizaciones no lo asuman como una cuestión también unitaria y propia, ¿verdad?, sino que acudan a organizaciones como nosotros, ¿verdad?, y que puedan hacer las consultas y mantenerse al día con eso, porque sí, efectivamente, es decir, la realidad de las herramientas puede cambiar de la noche a la mañana, lo vemos dependiendo de dónde estén los servidores ubicados de ciertas herramientas, y las leyes de un país pueden cambiar, entonces como siempre tener eso en mente también.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Gloria Esperanza Medina, hago parte de Movice Capítulo Cauca, soy lideresa social desde el 2015, defensora de los derechos humanos. Se nos ha presentado desde el 2023-2024 hackeos a nuestros WhatsApp, suplantaciones y extorsiones. Eso es como el pan de cada día. Mi pregunta es, ¿cabría la posibilidad de pronto de hacer lo que dijo el primer ponente, de que haya una capacitación para organizaciones? Movice lo hizo, digamos, en el primer semestre del 2024 con el apoyo de Cajar, pero realmente a la limitación de recursos, digamos, el número de capacitaciones es mínima, obviamente por lo que esto conlleva. Y las organizaciones que nos abrigamos en Movice y en Cajar, pues somos muchas. Entonces, ¿qué posibilidad habría que hubiera una capacitación permanente o que pudiera haber que pudiéramos las organizaciones defensoras de derechos humanos acceder a esa capacitación? Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nosotros ofrecemos talleres en seguridad digital y también a través de Rogelio, pues establecemos relaciones a largo plazo con las organizaciones. La idea es poder establecer relaciones, que tampoco los talleres se queden solo en algo que ofrecemos una vez y ya, sino que podamos establecer una relación más cercana con todas las organizaciones para proveer seguridad digital en un largo plazo de tiempo. No sé si lo mencionamos, pero nuestros servicios son gratuitos para sociedad civil. Entonces creo que eso es muy importante tomarlo en consideración. Lo único es que, bueno, sería remoto, ¿verdad? Porque nosotros estamos ubicados en Costa Rica. Sin embargo, qué sé yo, por ejemplo, si ustedes en algún momento tienen recursos y podemos traer o nosotros podemos conseguir recursos y viajar acá, también podría ser una posibilidad, pero mi recomendación es que te acerques a la clínica y que conversemos un poco más a profundidad el caso particular y que veamos a ver qué opciones se nos presentan. Hola, buen día. Yo no me presenté en la primera intervención. Soy Andrés Mejía, vengo de San Pablo, sur de Bolívar, de la organización Azoka Azul. La pregunta es muy puntual. ¿Ustedes, además de, digamos, la línea, tendrían algún tipo de material de consulta para, digamos, poder como mejorar este tema, especialmente el acceso a las comunicaciones? Un poco pensando en la pregunta que les hacía ayer allá en la clínica, y si es posible con ustedes también, digamos, poder hacer como un ejercicio conjunto para adaptarnos un poco al contexto de la situación, el marco del conflicto que se está viviendo allá. En principio, sí. Nosotros, quizás es un elemento importante que olvidé de comentar, porque Access Now es una de múltiples organizaciones que, como nosotros, trata de llevar este conocimiento que suele ser muy técnico y que suele, digamos, tener cierta dificultad de acceso para las personas que están haciendo activismo a las distintas comunidades. Entonces trabajamos en red y trabajamos con muchas organizaciones de nuestra confianza, incluyendo aquí en Colombia y en otros lugares. Y como somos una red, pues muchas veces tratamos de no inventar el agua azucarada, y muchos de estos recursos no los necesitamos generar nosotros individualmente. Lo podemos hacer y tenemos algunos, pero también nos gusta pues señalar, digamos, sobre la base de la necesidad, los recursos que puedan ser más útiles para el nivel, para el idioma, para el contexto y demás. Ahora mismo no estoy consciente de recursos específicos para temas de conflicto de la manera en la que se ha vivido aquí en Colombia, digamos, con las matices y cuestiones más específicas del contexto, pero nosotros sí podemos hacer ese acompañamiento, y digamos, si hay una serie de recomendaciones en internet, no necesariamente son las que les van a aplicar a ustedes, sino más bien utilizar los recursos y guiarles y darles como las pistas, digamos, al grado en que a lo mejor podemos incluso preparar cuestiones más específicas, como, ok, por ejemplo, con cuestiones de el uso seguro del WhatsApp, que fue el ejemplo anterior.
ahí se puede hacer mucho, ¿no? No solamente es decir si lo uso o no lo uso, sino para qué lo uso. A lo mejor lo puedo usar para el día a día, para contactar, digamos, cuestiones muy, muy básicas y poco, digamos, sensibles. Pero tal vez tenemos que pasar las cosas más sensibles a otro canal más seguro, ¿no? Entonces, cómo hacer esa pormenorización creo que es útil, pero también tenemos recursos que podamos compartirles. No sé si, no estuve ayer en la pregunta, entonces no sé si quieren agregar algo ustedes. Bueno, creo que es repetir más o menos lo mismo, pero sí, digamos, crear ese tipo de documentación es un trabajo de tiempo completo y ya hay otras organizaciones que lo hacen mucho mejor que nosotros en términos de diseño y etcétera. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer o queremos hacer es dar más bien el servicio personalizado. Entonces, vos nos contactás, analizamos cuáles son tus riesgos y decimos, bueno, tal vez lo que necesitas es encriptar el correo electrónico, aquí hay una guía para esto, pero tal vez ella lo que necesita es asegurar su teléfono para que no se le pegue un spyware, entonces hay otra guía para esto que podemos referir. Entonces recursos hay muchos, es más de identificar cuál es el que necesito en mi contexto. Y como se nos acabó el tiempo, la invitación es a que pasen allá con nosotros hoy hasta las 6, mañana hasta mediodía en el foyer. Gracias.